Hoy tenemos dos temas. Bueno, hay muchos temas interesantes de los cuales hablar, pero hemos elegido dos. Uno de ellos, pues, por las consecuencias que tiene a nivel internacional. Recordemos que México no es un ente aislado aquí en América Latina, aunque pues, nos han querido ver que únicamente somos el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que no. Bueno, muchos pensamos que no es así y que si México voltease un poquito más hacia abajo y menos hacia arriba, pues podríamos tener una mayor integración de América Latina y, por supuesto, pues tener mejores oportunidades, mejores condiciones de afrontar e inclusive de integrarnos, ¿por qué no?, a la economía estadounidense y canadiense, pero en mejores condiciones de equidad, en mejores condiciones, pues que no nos estén torciendo el brazo a cada rato, que no nos pongan el pie aquí en el cuello y que obviamente, pues entre la gran fuerza que pueden dar todos los países de América Latina y del Caribe, pues tengamos mejores condiciones de vida y que en algún momento dado pues podamos tener mayores condiciones equitativas y por supuesto reducir la desigualdad, la violencia y sobre todo, y bueno, o además de, pues el estancamiento económico que tienen nuestros países y la gran, enorme dependencia que pues tenemos de los países desarrollados. Y en este tenor, pues vamos a hablar de Chile, un país que pues está en la franja austral y en su parte más extensa tiene, si mal no recuerdo, 300 kilómetros, pero es muy, muy largo la franja chilena que está ahí en América del Sur y que acaban de tener justo el día de ayer su segunda vuelta. Y lo titulamos justamente La segunda vuelta en Chile, la oportunidad de un modelo no neoliberal. Y sí, Pinochet seguía de alguna forma viva en Chile, o vivo en Chile. Su constitución política que él heredó a los regímenes que siguieron a la dictadura que él implantó ya en el golpe de Estado de 1973, pues esta constitución prácticamente sigue siendo la misma. Con el triunfo de ayer, el 19 de diciembre, en la segunda vuelta, y a pesar de los intentos del gobierno pues, de Piñera de boicotear las elecciones, Gabriel Boric, o Boris, como le dicen algunos, Font, se abre una oportunidad de lograr cambios en el modelo y de reducir brechas entre pobres y ricos. Hubo más votación en la segunda vuelta que en la primera. Votaron alrededor del 54% de los electores allá en Chile. Estamos hablando de 8.252.000 sufragios que superaron pues, los que había habido en la primera vuelta y qué decir si se comparan con elecciones anteriores y que pues a los ojos de las y los analistas pues ha sido la mayor participación en muchísimos años allá pues en lo que lleva de democracia después del golpe de Estado. Se esperaba un resultado, eso también hay que decirlo, se esperaba un resultado estrecho, pero no fue así. Fue un triunfo contundente y pues Boric fue postulado, hay que recordar, por un pacto izquierdista, el pacto que se llama Aprueba o Dignidad, ganó por 12 puntos, casi 12 puntos y 1 millón de votos de diferencia. 55.86% de los votos, algo así como 400.600.000 votos, contra el 44.41% de los votos, alrededor de 3.641.000 votos de José Antonio Kast. La Prueba de Dignidad es un pacto programático electoral fundado en enero de 2021 que reúne al Partido Comunista con el Frente Amplio, el llamado FA, que este Frente Amplio, a su vez, se constituyó en 2017 por una coalición de 5 partidos, 3 ya constituidos y 2 en formación, y pues, digamos, tienen, pues, ahora sí que el distintivo de que este Apruebo Dignidad, este pacto programático, ya no se dio, digamos, con lo que se denominan las coaliciones clásicas de centroizquierda, la llamada exconcertación, y tampoco hubo una concentración de centro-derecha que durante 30 años, desde 1990 prácticamente tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, pues administraron, podríamos decir, si acaso se repartieron el poder en Chile a base de acuerdos. Gabriel Boric, o Boric Font, nació en 1986, una persona muy joven, de 35 años, va a asumir, cuando tenga la presidencia, va a tener 36 años. Él nació en Punta Arenas, una parte chilena muy, muy al sur, prácticamente allá en la Patagonia chilena. Recordemos que está la Patagonia argentina y la Patagonia chilena, y pues va a ser el primer presidente millennial de Chile. Él es abogado, en 2008 fue dirigente estudiantil y en 2012 fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la conocida como la FECH,
que exigió y tuvo muchos logros, por ejemplo, la gratuidad en educación superior y también pues, el impulso de una amplia reforma del sistema educativo del país. Ahí en Chile hay que recordar, gente que pues, no puede pagar sus estudios prácticamente se endeuda pues casi durante toda su vida por poder tener acceso a los estudios universitarios. Recordemos, bueno, y no solo los universitarios, prácticamente de la mayoría de los niveles. Recordemos que en varios años Chile ha sido protagonista de movimientos, inclusive desde pues, personas en edad escolar de secundaria, preparatoria y, pues, por supuesto, licenciatura y de posgrado. Gabriel Boric en 2013 y 2017 ganó la elección de diputado por la región austral de Magallanes, también muy al sur allá de Chile. Y hay que recordar también que durante el estallido social de 2019, Boric se apartó un poquito de lo que le estaba conviniendo en su entonces Partido Convergencia Social y pues aún cuando le dijeron que no lo hiciera, sí que firmó el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución chilena, que ahora pues ya sabemos está en construcción. Les decía hace unos momentos, él va a asumir el poder el 11 de marzo de 2022. Ya decíamos, ser el presidente más joven de Chile y, por supuesto, el más votado, pues, nada más en la friolera de un siglo. Boric actualmente es diputado y forma parte de una generación política que no vivió bajo la dictadura y que plantea romper con todo el legado pinochetista, el entramado institucional y cultural que dejó justamente Pinochet durante 17 años de régimen autoritario. Habría que leer varios libros al respecto, habría que ver varias películas. Actualmente está, por ejemplo, ahí en la plataforma de Netflix, una película que se llama Colonia, que ojalá pues, la pudieran ver ustedes, que habla justamente de este proceso allá de la dictadura, justamente cuando se da el golpe de Estado. Por supuesto, aquella película que hemos recomendado varias veces, la de Machuca, y también en la misma plataforma de Netflix está Colonia Dignidad, que no es una película, sino es una especie de documental en varias entregas. Y cómo no, pues la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que también por ahí, pues Antonio Banderas y otras actrices de Estados Unidos la llevaron a la pantalla. Y después, pues de Pinochet, pues hubo una sucesión de 7 gobiernos civiles donde los partidos tradicionales de la izquierda y de la derecha se alternaron en el cargo presidencial y más o menos pues ahí se la fueron repartiendo, insisto, con algunos avances, eso también hay que decirlo, pero también pues intocándole pues, las partes esenciales y en algunas partes pues ni una coma a la Constitución que precisamente heredaron de Augusto Pinochet y sus generales ahí pues como los definiría el grupo Quilapayún, pues bueno, vamos a dejarlo sin adjetivos, vamos a dejarlo así, y nada más habría que pues, recordar la historia del pueblo chileno en esta dictadura nefasta, que formó parte, por supuesto, de pues, todas las dictaduras que hubo en la década de los 70 y 80 en gran parte de los países latinoamericanos. Ahí está Uruguay, por supuesto está Argentina, está Brasil, que esta empezó un poquito antes. Bueno, pues todo lo que ya sabemos, y también hay que recordar el Plan Cóndor, que inclusive nos tocó a nosotros, de cuántos y cuántas desapariciones hubo en ese entonces, cuántas ejecuciones extrajudiciales, bueno, pues de verdad, cuánta tragedia padeció nuestro continente en la época de las dictaduras militares y que por supuesto fueron auspiciadas por el régimen estadounidense, pues aquellos nefastos personajes como Nixon, Kissinger, por citar solo algunos, por supuesto Ronald Reagan también, entre otros. Bueno, pues el perdedor José Antonio Kast, tiene 55 años, él es del Frente Social Cristiano, un ultraderechista, fundamentalista religioso y reconocido defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet. José Antonio Kast es padre de 9 hijos y esta es la segunda vez que él se presentó para contender por la presidencia de Chile. En su discurso sobresalen las críticas hacia la comunidad LGBTQ, se opone al aborto, se opone al matrimonio igualitario y es tan de derecha que pues, le pareció poco lo que estuvo haciendo el presidente saliente ahora Sebastián Piñera y lo acusó inclusive de traicionar el legado económico de Augusto Pinochet, que hay que insistir, controló al país con la fuerza de las armas y la represión por alrededor de 17 años. Hay que decir también que el modelo chileno durante muchos años fue
pues tomado como un ejemplo por las élites liberales, neoliberales, pues lo tomaban así casi como la doctrina económica que debía seguir en términos de estabilidad y en términos de éxito económico. De hecho, pues aquí en México nos legaron varios de sus enseñanzas, entrecomillado, por supuesto, en sectores económicos, en sectores de seguridad social, por ejemplo, pues cuestiones que tienen que ver con el modelo de la salud, como cuestiones que tienen que ver con el régimen de pensiones, pues estos fueron seguidos bajo el modelo chileno. Los gobiernos electos democráticamente después de la salida de Pinochet, que por supuesto, después de que empezaron a aparecer o empezaron pues, a tenerse en cuenta muchas cosas de estas, pues burlaron él y sus abogados a la justicia chilena. Recuerdo, pues cuando allí estaba en una silla de ruedas en un avión, recordemos ahí cuando estaba, si mal no recuerdo, en Inglaterra, que después, pues nada de que silla de ruedas, se levantó y ahora sí, como diría la Biblia, y andó sin necesidad de silla de ruedas cuando pues estuvo por ahí haciendo la faramaya de que no podía caminar, ni mucho menos. Bueno, pues les decía, los gobiernos democráticos que siguieron a Pinochet sí que siguieron prácticamente el mismo modelo, y les decía, pues si acaso cambios pequeños para, pues como dirían en el gatopardismo, para que las cosas más o menos siguieran igual. Y aquí pudiéramos citar el caso de Bachelet, cuyo padre, recordemos, pues fue terriblemente torturado por la dictadura de Pinochet. Bueno, pues ahora el primer discurso de Boric que dio en la noche de ayer, ya después de que se confirmaban las tendencias de su triunfo, que hay que decir, las primeras noticias que estaban llegando, o las anteriores más bien, pues no apuntaban a que ganara Boric, ni mucho menos. Decía que iba a ser un triunfo muy reñido, y supongo que por eso pues el gobierno de Piñera pues ahí trató más o menos de alterar los resultados a la medida que pudo. Por ejemplo, pues no habiendo suficiente transporte, entre otros aspectos, ¿no? Bueno, pues el discurso de Boric habló más o menos de que el crecimiento económico que se asienta en la desigualdad tiene pies de barro, y que solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido. También habló de que una democracia sustantiva no se reduce solamente al voto, y que pues buscarán una democracia donde en los barrios y en las organizaciones sociales tengan pues protagonismo, porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia. Habló también de que el respeto a los derechos humanos siempre un compromiso inclaudicable, y dijo que por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo, que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de todo tiempo, que no se van a cansar de buscar la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición de este tipo de acontecimientos. Fíjense que Doric, durante el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera, recordemos que Piñera, que es el que está actualmente, ya lleva 2 periodos en Chile, uno fue por ahí de 2010, ahí hay que decir que los conflictos sociales empezaron pues, a emerger con mucho más fuerza, ¿no? Fue la época en que con Piñera se rompió justamente la era de los gobiernos de la denominada concertación que les mencionaba yo hace rato, que es justamente la coalición de partidos tradicionales de centro y de izquierda. Ahí quizá pues, el presidente López Obrador recordó alguna de estas etapas en Chile, no sé, es una elucubración mía, y por eso de ahí a lo mejor su radicalización a decir que no se vale zigzaguear en este periodo. Pero bueno, en aquella época de 2010, ahí surgieron pues 3 líderes estudiantiles cuyo renombre sigue siendo muy importante en México. Recuerdo la visita de uno de ellos, estoy hablando de Camila Vallejo, donde pues hizo declaraciones muy interesantes que se tuvieron aquí en nuestro país. Bueno, que le hemos leído varias cosas a Camila Vallejo, la verdad es que es una mujer muy inteligente, la verdad es que ojalá puedan aportarle mucho a este país, a Chile me refiero, porque sí que le hace falta, ¿no? Bueno, pues Camila Vallejo, entre su ideario está que cuando pues hicieron o promovieron los cambios allá en Chile en la época de Piñera, estamos hablando de alrededor de 2010, mencionó ella que lograron demostrar internacionalmente que el modelo de Chile no es el modelo ejemplar, y esto es súper importante porque prácticamente todos los modelos teóricos y todos los modelos pues, prácticos que nos vendían acá para pues, seguirnos con las mismas condiciones de desigualdad e inequidad,
pues lo basaban diciendo que el modelo chileno era prácticamente el modelo a seguir y que pues el crecimiento económico era el que iba a que hubiera las condiciones necesarias para producir riqueza y de ahí pues se pudiera distribuir a la población, cosa que ya hemos visto que sí crecieron solo algunas partes, pero nada de que se distribuyó la riqueza. Entonces, por ahí decía también Camila Vallejo que a nadie le sirve que haya más jóvenes eh, de candidatos que solo lleguen para administrar la actual institucionalidad, que la idea es superarla y cambiar las reglas del juego. Otro de los líderes estudiantiles está George Jackson y por supuesto Gabriel Boric, que pues poco tiempo después serían diputados los tres y que pues Boric fue uno de los activistas electos en el Congreso de 2014 después justamente de liderar protestas por una educación de mayor calidad y sobre todo pues cambiándole el modelo pues, de los altísimos costos que tiene la educación allá en Chile. Bueno, aquí estamos hablando del primer gobierno de Piñera, pero luego vino poco tiempo después el segundo gobierno, ¿no? La segunda era de Piñera, estamos hablando pues mucho más actualmente, vamos a ubicarnos en 2019, donde vino el movimiento social que dio origen a la iniciativa de reescribir la Constitución Política de Chile, en la que la población joven pues, ha levantado la voz y ha protestado por las condiciones de pobreza e inequidad entre la población chilena. Con Boric se abren posibilidades de cambiar el modelo económico, social, político y educativo de ese país. La agenda se abre para la densa y pues ahora sí que decir, pues aglomerado pues, demandas, podríamos decir de pues que se abran mayores oportunidades de igualdad de género, que ya no haya pues discriminación, que ya no haya pues ahora sí que pues racismo, xenofobia, etcétera, y también pues mayores oportunidades para los ambientalistas, que también recordemos, sobre todo en el territorio mapuche, también han sido más que castigados. Porque mencionó en el sentido que somos una generación que reclama que los derechos sean derechos y no bienes de consumo y no sean un negocio. Eso me pareció una de las frases más bonitas porque finalmente parecería que aquí en México, para algunos sectores, sobre todo muy de derecha, parecería ser que los derechos como la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, entre otros, pues no son derechos como tal, sino básicamente pareciera ser que son bienes de consumo o bienes de servicio, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, en el caso de Boric, pues ya afortunadamente ya fue reconocido, es decir, ya da un cierto grado de estabilidad para allá, para Chile, y en otros casos, pues ya fue felicitado. En el caso de Chile, por supuesto, pues ya fue reconocido por su contrincante José Antonio Kast, también por el mismo Piñera, que tengo entendido que el día de hoy lo recibió allá en la Casa de la Moneda, allá en Chile, y pues varios presidentes y expresidentes de varios países del mundo ya lo felicitaron, no hay que decir que lo reconocieron, sino porque no son nadie para reconocerlos, sino para felicitarlos y obviamente pues mostrarles su simpatía, su edición. Y ahí está, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva, quien por cierto va a competir muy probablemente el próximo año, en el 2022, que va a haber elecciones en Brasil por el Partido del Trabajo. También lo felicitó el presidente de Uruguay, estamos hablando de Luis Lacalle Pou, también el de Perú, Pedro Castillo, donde él mencionó que la victoria de Boric es del pueblo chileno. Aquí, por cierto, hablando del presidente de Perú, pues en días pasados, no sé si ustedes sepan, perdón por el paréntesis, lo tuvo justamente por una ayuda ofrecida por el presidente López Obrador, allá para esta nación hermana también. Y bueno, la anécdota que contó el presidente López Obrador cuando pues, mencionó que él hablaba con el presidente Pedro Castillo, y cómo pues lo querían ningunear, cómo le querían que se quitara el sombrero por sus orígenes, y que pues él dijo, no me lo voy a quitar para nada, pero que en algunos momentos cuando él pasaba ante ciertos tipos de población, o ciertos grupos de población más bien, pues se tapaban la nariz en una manifestación así como de repugnancia, ¿no? Terrible esta situación que contó el presidente López Obrador respecto al mandatario de Perú, ¿no? Bueno, hablando de presidentes que ya felicitaron, entre otros, justamente al presidente electo de Chile, está el del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien mencionó que se abre la esperanza hacia un futuro más justo, feminista y ecologista. Y pues también habría que ver que
pues, entre otras cuestiones, bueno, creo que ya lo habíamos mencionado, que trae el tema de pueblos indígenas, Boric, trae el tema de inmigrantes, trae el tema de LGBTI, y pues, también por ahí está el tema de la nueva constitución, que todavía no se ha definido, que sabemos que ha habido por ahí ciertos tipos de votaciones y que definieron en sí y no participarían en esa nueva constitución, y que hay que pues, recordar o destacar más bien que dejaron fuera a la gran mayoría de los políticos tradicionales que ya se hacían reescribiendo la constitución política de Chile. El rollo es que, pues, con esta nueva votación o con esta nueva elección hay un consenso de que pues, en estas votaciones se impuso la libertad, la igualdad y la no discriminación. Recordemos, Boric es un fuerte opositor al modelo económico neoliberal de Pinochet. En su plataforma política destacan aumentar gradualmente los impuestos a los superricos para expandir los servicios sociales, combatir la desigualdad, impulsar la protección del medio ambiente. Y también hay que decir que tiene sus detractores, por supuesto, pues los que votaron por el opositor. También hay quien no tenía o pensaba que no se sentía representado ni por una u otra opción. Por ahí recogimos algunos testimonios que decían que pues, no había ni por quién votar, que ambos eran extremistas. Uno pues, significaba el retroceso y otro significaba el estancamiento. Y también hubo gente que no es que simpatizara necesariamente por Boric, sino que votó en contra del otro, y pues obviamente también los que votaron de la misma manera, pero en sentido contrario. ¿Qué panorama tiene Chile actualmente? Un panorama económico y político difícil. En 2021, es decir, en este año, pues, tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto del 11.5%, pero se espera que en el año siguiente, es decir, en 2022, pues apenas crezca el 2%, con una inflación cercana al 7%, más del doble de la que ha tenido Chile en los últimos años. Hay varias demandas sociales urgentes que pues son un polvorín. Ahí está, por ejemplo, ya mencionaba yo, pensiones, salarios mínimos, miles de personas a la espera de cirugías en hospitales y tiempos de espera muy prolongados, déficit de miles de viviendas sociales y también para la clase media que pues no la ve llegar, cientos de jóvenes, miles de jóvenes más bien sin empleos, y la renombrada, y lo vuelvo a decir, la nueva constitución que está en construcción, que justamente esta nueva constitución se desprende de los conflictos sociales, principalmente de octubre de 2019. Se puede decir que gran parte de las demandas sociales en Chile están sin resolverse y les decía, pues constituyen un polvorín por la acumulación de la tensión social que tiene este país andino. Por lo pronto, en Chile sí que hubo manifestaciones de júbilo y alegría. Habría que ver distintas fotos aéreas que se tomaron, por ejemplo, en la capital, allá en Santiago de Chile, y también en barrios populares, en barrios muy pobres que se dieron. Bueno, ahí están, gracias Jerónimo por pasarnos algunas imágenes. Boric, les decía, pronunció un discurso en el que reconoció la responsabilidad que asume, la esperanza que encarna y las limitaciones que va a enfrentar. Mencionó que los tiempos que vienen no serán fáciles, que deberán hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia, y también a los motivos de un estallido social que siguen presentes y vigentes. Dijo Boric, lo tenemos claro, sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen en el corazón de la gente. Será difícil, pero vamos a ir avanzando con pasos cortos pero firmes, aprendiendo de nuestra historia, avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso es convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales garantizados para todas y todos, sin importar el tamaño de la billetera, y garantizar una vida más segura, profundizar las libertades, porque finalizó o porque en alguno de los otros textos que leyó, en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán y la equidad pues avanzará. Ahí los invito a que puedan ver pues algunos fragmentos del discurso, inclusive por ahí también anda circulando en redes sociales el texto íntegro que leyó Boric, que me parece ser muy interesante en términos políticos y del cual pues habría que recuperar algunas enseñanzas que nos dan pues las juventudes que afortunadamente vienen y que esperemos que también en México pues surjan, que buena falta le hace a nuestro país.